Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la celebración, a esta celebración de la amistad en el que sería el 101 cumpleaños de Jerry Brunner. Os agradezco la presencia y la colaboración que hace posible este acto. Va a ser breve, pero muy intenso. En primer lugar, le pido a los decanos de las dos facultades de Educación y de Psicología, en las que Jerry participó tantas veces, que inicien el acto. Pues queridos amigos y queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta casa que es la suya, en esta mañana soleada del sábado otoñal, muy bonita, en la que vamos a celebrar un acto de recuerdo y en homenaje al profesor Jerome Brunner, honoris causa de esta universidad y maestro pues de generaciones de maestro directo pero también indirecto, ¿no? de generaciones de profesionales. Y las veces que he hablado con Josechu sobre este acto, pues me ha llamado la atención que Josechu siempre se refiere al profesor Brunner con primero con mucho respeto, pero también con una sonrisa. Y más quisiéramos todos, ¿verdad?, que después de una larga vida intensa, productiva, pues se nos recordara con una sonrisa y con respeto. Y también quisiera decir una cosa que venía pensando cuando venía hacia acá, que es que en esta universidad pues, cada vez más impersonal y uniformada, pues reconforta ver que hay un grupo de discípulos y de discípulas, todos ellos excelentes profesionales que se reconocen en el maestro y que han querido reunirse para recordarle con respeto y con una sonrisa. Y bueno, yo creo que eso pues es muy bonito y también muy importante. Y me van a permitir que dé una bienvenida especial pues a unas personas que nos acompañan aquí, que han hecho un esfuerzo grande por estar con nosotros, a Whit, el hijo del profesor Brunner, Catherine, su nieta, y Eleanor, su nuera, que bueno, han tenido el detalle de cruzar el Atlántico para estar aquí con nosotros, que también quiere decir mucho, ¿no? Eso también quiere decir que su familia y sus amigos del otro lado del océano pues reconocen en lo que valen el cariño y la amistad de sus discípulos en España. Así que les invito a que sigan este acto relajados, porque es sábado, porque es una mañana soleada, porque va a ser un acto entrañable y de amistad, como decía el profesor Linaza, que sigan el acto con esa sonrisa que veo desde aquí y que la conserven cuando terminen. Así que muchas gracias por estar con nosotros en esta facultad y en nuestra universidad. Muy bien, me añado a las palabras de bienvenida de mi colega Manuel. Para mí es un placer estar aquí representando a mi facultad. Quería comentar como tres cosas. Primero, agradecer a Josechu su entusiasmo y su capacidad de movilización de gente. Siempre me acuerdo de ese antiguo chiste de quién es ese vestido en la Plaza del Vaticano, quién es ese vestido de blanco que está al lado de Josechu, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Todo el mundo conoce a Josechu. Who is that
white-dressed guy close to Josechu in the middle of the place in Rome. You know what I mean. Yo creo que es de agradecer esa habilidad social que tiene y es un regalo que tenemos y sirve para vincularnos y mantener los vínculos. En ese sentido, también la segunda cosa que quería decir es que representamos aquí que en esta universidad, pues estas dos facultades tienen unas buenas relaciones, como podemos desplegar en este acto. Educación pone la casa, nosotros pusimos el honoris causa, en fin, que al final, entre unos y otros, acogemos una idea que para todos es importante y es que, digamos que, y esta es la tercera cosa que quiero decir y que encaja con la figura de Jerome Brunner, en esta universidad tenemos claro que la educación juega un papel muy relevante en nuestra cultura, tan relevante que algunos psicólogos nos atrevemos a pensar que es el lugar donde se producen determinados procesos, que si no, no se producirían. Yo creo que Jerome Brunner es una de las personas que en este siglo de vida ha sido capaz de conectar las primeras aportaciones de la psicología del aprendizaje con otro tipo de aportaciones que vienen más de la semántica o del significado o de otros procesos que han hecho que Occidente esté repensando siempre para qué sirve la escuela, qué papel debe jugar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una figura que va a tener mucha relevancia porque en los casi 80 años de vida que pasó en la psicología, porque salió egresado en el año 31, si mal no recuerdo, pues todos esos años que pasaron por su vida han pasado muchas cosas en la psicología de la educación y él ha sido de esas personas que han sido capaces de mostrarnos que las concepciones se mueven y que nosotros estamos al servicio de las concepciones y de la sociedad y no tiene mucho sentido hacer banderas rígidas de que las cosas son así y no van a cambiar. En ese sentido, contar con el ejemplo de personas como Jerome Brunner, pues a mí me abre la mente y yo agradezco tener esa oportunidad de estar aquí celebrando. Y reitero mis agradecimientos al decano de esta facultad y a Josechu por habernos liado este sábado por la mañana. Yo también le quiero agradecer su presentación. Es un honor para nosotros contar con un decano de psicología que se quiera sentar aquí. Anda. Bueno, muchísimas gracias a los dos decanos. Es verdad que es una novedad que hagamos cosas juntos y en esta ocasión Jerry es el motivo para celebrar juntos este acto. Bueno, a continuación vamos a ver una coreografía de Víctor Cárcamo que se titula Estelas, de Jerome Brunner, y con las bailarinas Ana Huergo, Irene García, Tatiana Belchi y María del Valle. Y una poesía, una parte de Cantares de Antonio Machado, declamada por Camila Ibaceta. Lo vamos a proyectar en vídeo porque pensábamos que hoy era muy complicado y no todas ellas podían participar hoy. Entonces, Javier. Todo hombre tiene dos batallas que pelear. En sueños lucha con Dios y despierto con el mar. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar.
corazón al mundo, rebosa el vaso humano y se hincha el mar. Bueno, muchas gracias a las bailarinas y al coreógrafo. A continuación, Amalia González Bermejo va a leer un obituario que escribí yo la misma noche que falleció Jerry, acompañada al cello por Irene González. El pasado mes de junio falleció Jerome Bruner, a la edad de 100 años en Nueva York, la ciudad en la que nació y a la que volvió tras décadas como profesor en las universidades de Harvard y de Oxford. A Bruner se le considera uno de los grandes psicólogos de nuestro tiempo por sus aportaciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje. Pero además fue un pionero en otros muchos campos del desarrollo humano y un profundo renovador en las teorías sobre la educación. En sus últimos 25 años fue profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York. Nació el 1 de octubre de 1915, en el seno de una familia judía acomodada. Su padre, fabricante de relojes, tenía cierta posición social y se preocupó por ofrecerle una esmerada educación, pero falleció cuando él era aún un niño. Bruner ingresó en la Universidad de Duke a los 16 años y se graduó en 1937. Prosiguió sus estudios en la Universidad de Harvard, donde obtuvo el doctorado en psicología en 1941. Durante la Segunda Guerra Mundial se alistó en el ejército y contribuyó, entre otras tareas, al análisis de la propaganda nazi. Al terminar la guerra regresó a Harvard como profesor e investigador. Desde la primera mitad del siglo XX fue ya un psicólogo famoso por sus estudios experimentales sobre la percepción, el pensamiento o el aprendizaje. Seguiría abriendo brecha en el campo de la comunicación prelingüística, la adquisición del lenguaje, la interacción temprana adulto-niño o las primeras habilidades motrices. Sin embargo, sus intereses intelectuales le llevaron a explorar otras varias disciplinas como la educación, la lingüística, la antropología, la primatología o el derecho. Durante décadas, esa interdisciplinariedad apareció como objetivo de ensayos individuales o colectivos. En ocasiones como actividad cotidiana, por ejemplo, en sus visitas anuales a las escuelas de Reggio Emilia en Italia y en algunas de sus obras más teóricas de las últimas décadas, The Culture of Education, 1996, o Minding the Law, 2002. Ejerció su cátedra de psicología en la Universidad de Harvard y junto con Miller fundó el Center for Cognitive Studies, 1960, considerado el primer centro de psicología cognitiva. Bruner fue director de este centro, ubicado en la misma Universidad de Harvard, donde Skinner impartía su teoría del aprendizaje operante.
En ese mismo año escribe El proceso de la educación, libro que tuvo un fuerte impacto en la formación política de los Estados Unidos e influyó en el pensamiento y orientación de buena parte del profesorado. Posteriormente se trasladó a Inglaterra, donde impartiría clases en la Universidad de Oxford de 1972 a 1980. Tal es su legado que en muchos libros de historia aparece reconocido junto a su amigo Miller y a Chomsky como uno de los padres de la llamada revolución cognitiva, la alternativa al conductismo que negó la posibilidad de estudiar científicamente los procesos mentales. En la educación apostó siempre por la necesaria reforma del sistema educativo y por acercar la ciencia y el arte a los primeros años escolares. Su trayectoria fue muy atípica, a contracorriente de la creciente especialización, buscando siempre establecer nuevas relaciones entre el conocimiento fragmentado de las diversas ciencias sociales y aspirando a una visión cada vez más global y más comprensiva. Convencido de la importancia de abordar los problemas en lo que calificaba como una doble espiral, profundizando en su desmenuzamiento y análisis y relacionándolos simultáneamente con aspectos y cuestiones más generales. En una conferencia en el Instituto Superior de Psicología Aplicada de Lisboa en 2013, retomaba el tema de la revolución cognitiva para tratar de entenderla no como una evolución de la psicología desde ella misma, sino como la respuesta de esa disciplina a los profundos cambios que se estaban produciendo en el mundo en la mitad del siglo XX. Su autobiografía, En busca de la mente, 1983, se convirtió en el punto de partida de un nuevo y brillante capítulo de su actividad investigadora. Narrar la propia vida persigue dar sentido, explicar, en cierto modo, hacer explícitas las claves de nuestra trayectoria vital. Fue el inicio de su esfuerzo por definir el pensamiento narrativo, distinto y complementario del pensamiento científico. Posiblemente nos falta perspectiva histórica para poder valorar sus muchas contribuciones a los campos más diversos de la psicología y de la educación. Desde finales de los años 70 del siglo pasado, visitó con frecuencia España. Impartió conferencias y seminarios en varias universidades españolas: Autónoma de Madrid, Girona, Complutense, Barcelona, Ramón Llull, Menéndez y Pelayo, Alcalá, UNED, etc. Su trabajo por la educación infantil en Reggio Emilia se complementó con su participación en la Escuela de Verano de Acción Educativa, en este mismo salón de actos de la Facultad de Educación. Con ya más de 90 años quiso visitar Perú y recibir el título de doctor honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de Piura, pero los médicos le desaconsejaron volar con casi 99 años. Preguntaba continuamente por la red de ludotecas de Piura, a la que consideraba una brillante y muy necesaria iniciativa para atender el derecho de los niños y las niñas al juego. La felicitación por sus 100 años que le enviaron los alumnos de cuarto de secundaria del Colegio Luis Alberto Sánchez en el asentamiento humano de Santa Rosa, filmada en lo alto del observatorio de la ciudad inca de Aipate, le conmovió profundamente. Pocos días antes de fallecer, preguntaba por sus amigos españoles, por la posibilidad de una nueva visita a España, a su residencia de estudiantes, en la que tan en casa se sintió siempre. Además de un hombre muy culto, de un extraordinario científico, fue siempre un ciudadano profundamente comprometido con la lucha por la libertad y la democracia. Sus obras nos seguirán iluminando en campos muy distintos de las ciencias sociales. Hoy despedimos con tristeza a un ser tan profundamente humano, a un luchador infatigable y al mismo tiempo generoso y bondadoso. Nos unimos en ese dolor a su viuda, Eleanor Fox,
sus hijos, nietos e innumerables amigos. Con actos como el de hoy, con los vídeos, las fotografías, la lectura de su larga producción intelectual, le mantendremos vivo en el recuerdo. José Chu Linaza, Universidad Autónoma de Madrid. Gracias. Bueno, a continuación va a haber una serie de intervenciones de diferentes amigos de Jerry y representando también colectivos académicos distintos. Pero sí quería mencionar que además de las universidades que se ha mencionado, Autónoma, UNED, Alcalá, Girona, Menéndez Pelayo, Ramón Llull, o la Politécnica de Madrid, Luis Miguel Ruiz, en el último momento no puede venir porque estaba gravemente enferma su hermana, o la Universidad Rey Juan Carlos, que van a tener cada una de ellas alguien que le represente, me han pedido que mencionara que suman al homenaje la Universidad de Extremadura, de Valencia, de Oviedo, de Córdoba, de Sevilla, la Pablo Lavilla también de Sevilla, Málaga, Universidad del País Vasco, Universidad de Comillas. Desde San Andrew, Juan Carlos Gómez Crespo también me ha pedido que le mencione, Colin Trebarzen de Edimburgo, John Churcher y Karen Clark de Manchester, María Verísimo desde Lisboa. El 9 de septiembre hubo 2 homenajes a Jerry, uno en la Universidad de Nueva York y otro en la UNAM de México. También desde Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas se suma al homenaje con Martín Plasencia, la Universidad de la Frontera en Chile, la Nacional de Piura y la Católica de Lima en Perú, y luego personas concretas, Pep Nadal y Pili Monreal, Moisés Esteban, Miguel Sebastián, que les hubiera gustado poder estar con nosotros y no pueden. Sí quería decir 2 cosas. Una, que mantendremos estas fotos en la página que tenemos y añadiremos las adhesiones, y que tenemos el propósito de publicar un libro de homenaje. Se publicó uno en inglés con motivo de su centenario, que le hizo mucha ilusión. Queremos publicar uno a final de 2016 o principios del 2017, en el que incluir muchas de las contribuciones, algunos de los autores están presentes aquí, como homenaje a Jerry. Y sin más, le voy a dar la palabra a Willy Brunner, hijo de Jerome, a quien agradezco especialmente el esfuerzo de venir desde Estados Unidos a Madrid solo para este acto. Muchas gracias. As Jose said, my name is Whitley Brunner. I'm Jerry's son, and I apologize for not being able to speak sufficient Spanish to be able to read these comments to you in Spanish. So I will try to speak slowly and hope that you will forgive me. I would like to thank Jose Linaza for inviting us, myself, my wife Christine, and our daughter Caitlin to this commemoration of my father, Professor Jerome S. Brunner. My father, or Jerry, as everybody called him, would particularly be touched that this ceremony falls on his birthday, his 101st birthday it would have been. Just 1 year ago today, Jerry's relatives and friends, including his close friend and colleague Jose, joined together at his apartment near New York University to celebrate his 100th birthday. Jerry had a long, productive, and rewarding life, which included, until his 97th birthday, teaching seminars at the NYU School of Law and many visits to Spain. He loved coming to Madrid and his interactions with Spanish colleagues and friends. In fact, Jerry's interest in Spain is of long standing. In 1937, when he was graduating from Duke University in North Carolina, he volunteered for the Lincoln Brigade,
the American volunteer force fighting on the Republican side. Given his poor eyesight, he was turned down, but he remained committed to the Spanish Republican cause and made many comments about this during my first visit to Spain in 1955 with him, a family visit, when he was at St. John's College in Cambridge, at Cambridge University. Jerry was also very grateful to Jose for introducing him to Latin America. He was forever telling us stories, the family, stories about his visits with Jose to the University of Rosario in Argentina and to Mexico City. If there was one constant theme throughout Jerry's lengthy career, it would be his preoccupation with education for the very young, his frustration with the ways educational authorities often mishandle that education, particularly among the less advantaged elements of society, and his enduring ability to communicate with children of all ages. Perhaps that preoccupation came from the fact that he was born blind and could not see until the age of 2. Perception in early infancy was more than a classroom issue for Jerry. Thank you all once again for including us in this ceremony. My daughter Caitlin would like to read a few comments by Jerry's companion of the last 10 years, Eleanor Fox of the NYU School of Law, who accompanied Jerry here to Madrid a few years ago, but who could not be with us today. She asked Caitlin to relay the following comments. Hello. For all of Jerry's well-documented contributions to the world, Jerry always had more to give. He was a person of joy. He showered the joy on all of us. He created a magnetic field with children who gathered around him, whether he drew a mouse or opened conversation with a twist of his cane. He spoke to all of them with joy and inspiration, whatever their language, and whether or not they shared a common one. Of all the things that Jerry cared about, top of the list was early education, including opportunities for the exercise of curiosity and for strengthening the imagination of possibilities in interpersonal interactions, especially for children from poverty. What inequalities are created just from the neglect of early educational opportunities? What an outrage for rich societies to ignore the development of our youngest and most vulnerable children. It is no wonder that Jerry was especially proud of his dear student, the distinguished Jose Luis Lenzana, who contributes endlessly and with the highest creatively and devotion to the development of our most vulnerable children, and who shares Jerry's joy in opening doors of opportunity for them. Thank you. Os pedimos que le transmitáis a Eleanor también nuestro cariño. Ella quería estar hoy aquí, pero ayer por la tarde tenía clase en la Universidad de Nueva York y pretendía volar toda la noche para estar aquí y volver otra vez a Nueva York. Entonces, le pedimos que nos visite con más tranquilidad en otro momento. Bueno, a continuación van a intervenir varias personas de diferentes universidades y lo que os voy a pedir es que a medida que vayáis interviniendo os quedéis aquí con nosotros. Comienza Alicia Gómez Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes, en la que Jerry, como decía antes, siempre se sintió en casa. Buenos días. Muchas gracias a la Universidad Autónoma y al profesor José Luis Linaza, Josechu,
por haberme invitado a participar en este homenaje. Como todos sabéis, Josechu es irresistible, no se puede uno negar a nada de lo que quiere. Así que yo soy la única, creo que no soy psicóloga, que estoy aquí, pero bueno, pues me alegro mucho de estar aquí porque tuve la suerte de conocer a Jerome Bruner porque Josechu lo trajo a la residencia. De todas maneras diré que Josechu y a mí nos une una amistad desde primero de facultad, que fuimos compañeros en la Complutense, o sea que ya hace muchísimos años. Y bueno, ha sido una amistad inquebrantable a lo largo de los años y yo le agradezco muchas cosas, pero entre otras que él fuera el que quisiera que Jerome Bruner se alojara en la residencia. Jerome Bruner apareció en la residencia en 2006, cuando Josechu Linaza lo trajo allí, como a tantos otros profesores. Josechu Linaza considera que está muy bien que se alojen en la residencia, que es el sitio ideal, y yo se lo agradezco, debido al aprecio que tiene Josechu por la residencia, que ha demostrado tantas veces. Jerome Bruner contaba ya 91 años y desde entonces, a lo largo de esa última década de su vida, nos visitó en 4 ocasiones, en 2007, 2009, 2010 y 2012, acompañado a menudo por su mujer, Eleanor Fox. Se solía quedar alrededor de una semana, a veces más tiempo, y siempre decía que en la residencia se sentía en casa. Creo que realmente disfrutó mucho de sus estancias. La residencia le recordaba el ambiente del Wolfson's College de Oxford, al que perteneció y donde pasaba temporadas. Y de hecho, esa semejanza de la residencia con los colleges ingleses y norteamericanos, de las que nos sentimos muchos muy orgullosos y también muchos residentes destacan. Josechu me ha comentado que varias veces le escuchó a Bruner decir que el alcalde de Nueva York debería crear una institución parecida a la residencia de estudiantes en Nueva York. En la residencia conoció y se reunió con diferentes grupos de investigadores españoles procedentes de diferentes universidades y centros de investigación de todo el mundo, con los que habló de temas muy variados, porque en la residencia se alojan cada año habitualmente durante estancias breves una media de 3.000 investigadores, especialistas en muy distintas disciplinas y más de la mitad de ellos de otros países distintos de España. Y también otra anécdota interesante es que conoció en la residencia a la cantante mexicana Chabela Vargas, coincidieron allí, ya no nonagenaria como él, los dos, y sin embargo también como él llena de vitalidad y de actividad. Y Chabela, siempre que venía a Madrid, también se alojaba en la residencia y ni ella hablaba inglés ni Jerome Bruner hablaba español. Y Josechu les hizo de traductor en los desayunos, donde se pusieron al día de sus respectivas trayectorias vitales, porque ninguno sabía nada del otro previamente. También parece que fue durante su estancia en la residencia en 2010 cuando Bruner se aficionó al fútbol europeo. Coincidió con el Mundial de Sudáfrica y Bruner vio la final que le dio el triunfo a España en la residencia y lo disfrutó como el mayor hincha. Josechu también me ha contado, lo debería contar él, pero bueno, me ha cedido a mí la palabra para contarlo, que los dos pasaron mucho tiempo sentados en el banco del Duque de Alba, que es el banco que hay delante de la residencia, un banco de piedra, charlando sobre su historia, sobre la historia de la residencia, sobre la institución libre de enseñanza, sobre la Junta para la Ampliación de Estudios, las misiones pedagógicas. Le gustaba recordar aquel periodo de la historia de España. Siempre recordaba, como ha dicho su hijo, que había intentado unirse a la Brigada Lincoln en defensa de la República Española durante la Guerra Civil. Y también, como ha comentado Josechu, en los meses previos a su muerte, seguía recordando sus estancias en la residencia. Planeaba volver pronto porque le parecía que hacía mucho que no venía a Madrid, pero no pudo ser. Pues muchas gracias de nuevo, Josechu Linaza, por esta invitación y también un abrazo muy fuerte a toda la familia. Bruner, que está aquí, a su hijo, su nuera, su nieta, que también están en la residencia y espero que su estancia sea muy agradable estos días en Madrid en la residencia, como a su padre le gustaba. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación tiene la palabra el profesor Juan del Val, que no hace falta presentarle. Pues sí, venga, subir todos. Venga. Subir, venga. Ileana, Cristina.
cabemos. Pilar, Amador. Está muy bien que Eliana haga de maestra de ceremonias desde ahí. Bueno, Juan, cuando quieras. Bueno, gracias, Josechu. Por una parte, me produce una gran alegría estar participando en un homenaje a nuestro querido Jerry Brunner junto con tantos amigos, pero al mismo tiempo siento mucha tristeza al tener conciencia de que ya no está entre nosotros, que se ha ido para siempre y que ya no volveremos a participar en las agradables pláticas con él que durante años hemos disfrutado cuando venía a Madrid. Porque Jerry nos visitaba con frecuencia y sentía que tenía muchos amigos aquí en Madrid y en España, lo cual se debía sin duda a los buenos oficios de Josechu, que como ya sabéis había estudiado con él en Oxford. En 1986 fue nombrado doctor honoris causa por esta universidad y Josechu fue su padrino. Por esos años pusimos en marcha un nuevo doctorado en psicología, en el que tuvimos la suerte de poder contar con psicólogos de primera fila en el área del desarrollo. Posiblemente ninguna otra universidad española ha podido contar con profesores tan destacados en nuestra área como los que tuvimos en esa época, y entre ellos Brunner. Pero la universidad se ha ido deteriorando, las autoridades académicas se han convertido en burócratas poco esclarecidos y se nos impidió seguir invitando a figuras de primera fila mundial porque ahora priman los reglamentos sobre las ideas. Sin embargo, Jerry continuó visitándonos mientras su salud y su movilidad lo permitió, es decir, hasta hace poco tiempo, porque Jerry nos ha admirado siempre por su energía y su curiosidad. Como ya se ha dicho, nació ciego y a los 2 años consiguió ver con una operación de cataratas y siempre ha llevado unas gruesas gafas. En algún momento me explicó que las gafas hacían el efecto del cristalino que le habían quitado, pero eso no le impidió realizar un número increíble de actividades desde que se licenció en Duke en 1937. Luego recibió una maestría en Harvard el 39, un doctorado en el 41 y después de trabajar en la inteligencia militar durante la Segunda Guerra Mundial fue profesor en Harvard desde 1945 a 1972, donde ya, como ya se ha dicho, fundó el Centro de Estudios Cognitivos. En 1972 se trasladó a Oxford y allí dirigió la tesis de muchos psicólogos que han hecho aportaciones importantes a la psicología en los últimos años, y entre ellos a la tesis de Josechu. Y quiero subrayar que, si no estoy mal enterado, viajó a Oxford dirigiendo su propio yate desde Nueva York. Siempre tuvo un interés notable por la cultura y por su influencia. Eso ya se manifestaba en los trabajos que dieron lugar a lo que se llamó el New Look en la percepción, con aquellos estudios sobre la sobreestimación del tamaño de las monedas en los niños de los años 47, los proyectos que hizo de elaboración de currículum en el área de la educación, su estudio sobre la formación de conceptos, y en 1966 publicó un libro con varios colaboradores, entre ellos con Patricia Greenfield, a la que poco antes había mandado a estudiar el desarrollo de los niños en el Senegal como fruto de ese interés por la cultura. Y ese libro del que se llama Estudios sobre el desarrollo cognitivo lo hizo como un regalo a Piaget
por sus 70 cumpleaños. En la dedicatoria dice: para Jean Piaget, amigo y mentor, cuyas brillantes ideas han dado una forma nueva y poderosa al estudio del desarrollo cognitivo, en honor de su 70 aniversario. Yo estaba en Ginebra en ese momento estudiando con Piaget y allí entré por primera vez en contacto con la obra de Brunner. Mi tutora en Ginebra era Berbelin Elder, la colaboradora de Piaget, que siempre tuvo una relación muy estrecha con Jerry, y este le ofreció un puesto en los Estados Unidos, cosa que no gustó a Piaget, de tal manera que se quedó en Ginebra, y es probable que ahí tuvieran alguna intervención los celos. Pero en fin, eso no lo sabemos. Pero además de la psicología, a Brunner le interesaba todo el conocimiento, tenía unos saberes universales, se interesaba enormemente por la literatura, era una persona extraordinariamente culta que siempre fue capaz de ver aspectos nuevos en problemas ya viejos, y eso ha dado lugar a sus originales concepciones sobre el habla del niño, sobre las interacciones tempranas, sobre el juego infantil y su interés por las narraciones, de tal manera que terminó, como ya se ha dicho, como profesor en la Facultad de Derecho de Nueva York, analizando las sentencias judiciales como narraciones. Desde sus primeros trabajos, como decía, subrayó siempre la importancia de la cultura, y eso le llevó a aproximarse a la obra de Vygotsky, que contribuyó enormemente a difundir en Occidente. Como sabéis, en 1962 impulsó la traducción al inglés de Pensamiento y Lenguaje y le puso un prólogo y pidió que Piaget escribiera unos comentarios comentando las ideas de Vygotsky, que se publicaron en el mismo libro. Siempre que venía a Madrid organizábamos una cena en mi casa con numerosos amigos con los que compartía animadas charlas de sobremesa, tomándose varios whiskies y fumándose bastantes cigarros. Lo recuerdo platicando con mi hija Irene cuando ésta empezaba a interesarse por la primatología y Jerry le daba atinados consejos. Como sabéis, era una persona muy coqueta y siempre le gustaban mucho las chicas jóvenes, con las que platicaba con mucho interés. A mí me admiró siempre su enorme energía, que le ha permitido realizar tan variadas actividades, haberse casado 4 veces y haber abierto tantos campos nuevos en nuestra disciplina. Era una persona también muy divertida. Yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad, estábamos en Gerona, teníamos, había reuniones con el alcalde, el rector, etcétera, que homenajeaban a Jerry. Al final Jerry se quitó la corbata, se la ató a la cabeza y dijo: bueno, ahora ya nos podemos ir a tomar una grapa. Después de tantas actividades protocolarias. Haber conocido a Jerry Brunner, una de las grandes figuras de la psicología y de la educación del siglo XX, ha sido una suerte inmensa que tengo que agradecer a mi querido amigo José Luis Linaza, no solo por haber estado en contacto con un gran científico, sino también por haber podido apreciar sus valores personales y humanos, que son igualmente extraordinarios. La inmensa pena es que nos haya dejado, aunque debemos reconocer que ha tenido una vida plena e inusualmente fructífera e incluso una muerte envidiable. Gracias. Buenos días. Es muy difícil añadir nada nuevo del profesor Brunner, de Brunner el intelectual, y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque, empezando por el obituario de las palabras escritas por Joséchu, que me parecieron, cuando las leí, cuando las he escuchado, un excelente compendio de la vida del profesor Brunner, lo que acaba de relatar el propio Juan
respecto a sus aportaciones, entonces no tiene mucho sentido que yo venga aquí a añadir algo más, porque no creo que pueda hacer, digamos, añadir nada nuevo a lo que se ha dicho del profesor Brunner. En cambio, creo que puedo contar algún aspecto, quizá no nuevo, pero al menos divertido, del amigo Jerry. Antes de eso, yo quisiera agradecer realmente muy sinceramente a Josechu, no ahora, hoy, por supuesto hoy también, por el acto que nos reúne de nuevo para recordar a Jerry, sino por todos estos años, que son más de 30, en los que ha estado, casi 30, en los que ha estado dándonos la gran oportunidad no solamente de traer a muchos e importantes psicólogos de distintos países del mundo, sino sobre todo mantener esa regularidad de las visitas que hacía Jerry Brunner a España, a distintas universidades, y darnos la gran oportunidad de pasar de tratarlo como el profesor Brunner a que se convirtiera en un amigo genuino. Desde el punto de vista de Jerry, el amigo, yo quisiera contar dos anécdotas que me parecen muy interesantes de su personalidad, porque yo creo que todos estamos dando una visión muy edulcorada de él. Sin duda alguna era un hombre con una capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de escucharte, de darte toda la impresión de cuando tú le contabas algo que realmente estaba pensando, que le interesaba lo que tú le contabas. Incluso en algún momento se podía quedar callado y al cabo de un tiempo, incluso un día, 2 días, decirte aquello que me dijiste el otro día, que podía ser un asunto personal, un asunto profesional, he pensado que. Es decir, que tenía esa enorme capacidad de hacerte sentir alguien atendido por él, importante para él en ese momento. Y yo creo que esto es una cualidad bastante rara en las relaciones humanas, y más aún en una persona del tamaño intelectual y del respeto que producía el profesor Brunner. Pero como digo, no lo voy a edulcorar. Voy a contar una anécdota que ocurrió en casa una noche cenando con un grupo de amigos, y Josechu es testigo de ello, donde habían venido amigos también de mis hijos, algunos estudiantes de psicología, que venían a conocer al famoso Brunner, a oírlo directamente. Y estábamos sentados después de la cena, de muchas copas de whisky, mucho tabaco, 2 costumbres que me siento muy honrada de compartir con Jerry, porque fumó hasta el final y tenía una salud excelente. Y estaba pues hablando, relatando muchas de las cosas que habéis dicho aquí, que yo creo que son muy importantes no perderlas de vista, no solamente sus grandes aportaciones a la psicología, sino su vinculación con movimientos políticos, sus intereses por tantísimas cosas del mundo contemporáneo, por supuesto el arte, que era una de sus pasiones. Yo fui con él al museo un par de veces y me daba unas lecciones de arte, del propio arte español, que yo me sentía bastante avergonzada, pero bueno, había que aceptar que era un hombre especial y diferente. El caso es que entre los invitados jóvenes había un estudiante de psicología que además estaba estudiando para mago y hacía unos trucos de magia extraordinarios, muy buenos. En un momento determinado, sería la 1 de la mañana aproximadamente, yo le dije al mago, cuyo nombre no voy a decir porque ahora es conocido y no le he pedido permiso, le dije, oye, fulano, ¿por qué no haces alguno de tus trucos? Y entonces, bueno, empezó a hacer los típicos trucos de cartas, muy bien hechos, y luego pasó a cosas muy complicadas, como hacer como si atravesara un vaso la mesa, esto desaparece aquí, aparece ahí, todo tipo de sesiones de violación de expectativas. La gente estaba entusiasmada, éramos un grupo grande, recuerdas, ¿no, Josechu? Pero de pronto yo miré a Jerry y vi que su cara se iba poniendo gris, cada vez más enfadado, y en un momento determinado yo estaba aterrorizada, porque para mí era muy importante como anfitriona que el que más disfrutara fuera Jerry. Y le dije, pero Jerry, ¿no te parece increíble lo que hace este muchacho? Furioso contestó, me parece que no es increíble en absoluto, todos son puros trucos.
Odio la magia, nunca me han interesado los trucos. El chico se quedó absolutamente... Y según Josechu, yo no sé si es cierto lo que dice él, lo que le pasó es que Jerry creyó que todos los demás, puesto que hablábamos en español en ese momento, estábamos creyéndonos los trucos como si realmente fueran plausibles. Yo creo que no, yo creo que a Jerry le estaba aburriendo ya la magia y no le interesaba. Le preguntaré a su hijo más adelante a ver si efectivamente no tenía gran interés por los trucos. Bueno, esto es una anécdota, pero que su carácter y su personalidad estaba ahí. Y por otro lado, Jerry decía las cosas, cuando pensaba algo lo decía. Tuvo también un pequeño enfrentamiento que yo recuerdo con cariño. Aquí está la persona que es Ignacio Aragonés en mi casa, donde terminasteis peleándoos por ideas políticas. Y no voy a decir quién ganó, porque ahora no se puede decir esto, pero entre unas cosas y otras te terminó diciendo una frase muy interesante que no se te ha olvidado y que me recordaste el otro día precisamente en la facultad. ¿Cuál fue? Exactamente, no podía soportar el negativismo de nuestro amigo Ignacio Aragonés. Y entonces lo despachó con un par de frases en francés, en inglés, en varias lenguas para que lo entendieras bien. Y por último, una cosa que quiero contar también en una mesa redonda, no sé si me estoy pasando un poco, pero me parece que es importante. He compartido con él muchas cosas, con Jerry me ha enseñado muchísimo, no solamente a través de sus escritos de la psicología, sino de cómo se puede ser un científico y un pensador de ese calibre, pudiendo abarcar tantísimos aspectos de la vida cultural, del gusto por la vida, etc. Entonces, una última anécdota es que en una mesa redonda en el Liceo Europeo, con Josechu también, había organizado Josechu, siempre detrás de estos actos tan interesantes, pues teníamos un turno de palabra. Cuando llegó el mío, me dirigí a Jerry y le dije, bueno, profesor Brunner, yo quisiera preguntarle por su experiencia cuando usted participó como asesor en el famoso caso Brown contra el estado de Topeka. Para los que no sabéis, pues fue en el año 54, creo, y se refería precisamente a la, digamos, la abolición de la segregación racial en las aulas, es decir, la abolición de la separación de niños blancos negros en las aulas. Y ese caso se ganó, y de hecho fue lo que permitió que en la Corte Suprema de los Estados Unidos se aboliera tal segregación. Entonces, Brunner había sido uno de los asesores de todo el equipo de abogados que reclamaba la abolición de dicha segregación. Entonces yo le dije, bueno, me gustaría mucho, pues estamos en un aula, en un colegio como el Liceo Europeo, que usted comentara algo, en ese momento yo formal. Me mira y me dice, estoy harto de que me pregunten por el caso Brown. Yo me quedé estupefacta. No dije nada, muda, y él siguió hablando de otras cosas. Y luego Josechu me explicó, claro, lo entendí, que en ese momento, con 90 y tantos, esto ha sido hace 5 años, 6, él estaba involucrado en un caso central, contemporáneo de la sociedad norteamericana. Estaba trabajando con un equipo de abogados en la Facultad de Derecho de Nueva York, intentando que se replantearan las leyes norteamericanas respecto a los menores de edad, es decir, que no se los encarcelara y que no se les aplicara la pena de muerte a individuos que habían cometido los delitos cuando eran menores. Entonces, claro, en ese momento lo entendí, está harto de que le pregunte por algo que ocurrió hace 50 años y no aquello en lo que está trabajando en ese momento. De manera que, bueno, yo he querido dar esa otra visión del hombre real, del ser humano positivo, un ser humano en definitiva que decía lo que pensaba y que incluso con los amigos queridos, yo creo que me he sentido una amiga querida por Jerry, te ponía las cosas claras, te decía las cosas tal como las pensaba. Y solo quiero terminar agradeciendo una vez más a Josechu, sinceramente, por todas las oportunidades que nos ha dado y en particular con Jerry para mantener esta relación de amistad y de enriquecimiento intelectual con esta persona que es Jerry. Solo lamento que estas cosas las hagamos cuando ya ha muerto y que no hayamos aprovechado para hacer más actos de este tipo y contar con él anécdotas. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Es estupendo poder estar aquí. La única pena es que Jerry no esté, porque yo creo que le hubiera encantado compartir todos estos fragmentos, estas piezas del puzzle que ha sido su vida, y especialmente su vida con nosotros y con nosotras en estos años en que efectivamente, gracias a Josechu, lo hemos conocido en el terreno intelectual y en el terreno personal, porque él, yo creo que no le costaba mucho dejar ver esas facetas múltiples de cómo era él, de cómo había sido su pasado, de en qué aspecto su pasado podía conectar con nuestro presente, con las cosas que éramos. Es decir, yo creo que ponía en práctica su concepción de la narrativa como forma de dar sentido al mundo y de darnos sentidos a nosotros. Siempre contaba anécdotas, siempre hacía que nosotros relatáramos, contáramos anécdotas de nosotros. Siempre se preocupaba de una manera muy cordial, muy afable, de la vida personal, de los hijos, de los niños. Nos preguntaba mucho. Es decir, que todo eso que vemos, que ha aportado tanto, ¿no?, en el terreno en el ámbito de su pensamiento acerca de la psicología, la educación, realmente él lo ponía en práctica. Yo creo que cada año con mis alumnos, sea la asignatura que sea el país que sea, siempre hablo, y sea el tema del que sea, siempre hablo de ese artículo tan interesante de la inmadurez, los usos, ¿cómo eran? Los usos de naturaleza y usos de la inmadurez, y las claves prácticas que da para la educación. Ya ahí, en ese artículo que quizá no pretendía tanto ese objetivo, cuando habla sobre todo de la importancia de las generaciones intermedias, es decir, los profesores, los educadores, en la influencia, en la formación, en el desarrollo más positivo de los más jóvenes, como alguien más cercano y que puede facilitar mucho las cosas cuando los padres, las madres nos caemos del pedestal. Yo creo que debería ser artículo obligatorio en la formación del profesorado, sobre todo los que en la época de la adolescencia. Bien, yo no iba a hablar de esto porque, como dice Ileana, pues las palabras de Josechu y las palabras de Juan son una síntesis, y además mezclando también lo personal. Quiero, sobre todo, también, como ella, hablar de las anécdotas del personaje, de la persona que hemos conocido, de la que hemos disfrutado, y esperemos que él también haya claro, creo que Alicia comentaba, ¿no?, la sonrisa de Josechu cuando no sé si ha sido ella, habla de Brunner. Yo creo que nos pasa a todos. Pero es que él también siempre tenía, salvo en esos momentos que acaba de describir Ileana, en que se mostraba tajante en cosas que le indignaban, y probablemente con toda la razón, pero realmente en las fotos, en el recuerdo, siempre está con su sonrisa. Yo siempre he dicho que a veces me parecía un poco como Saramago, pero porque físicamente para mí se parecían mucho. La visión de Saramago y de Brunner siendo doctores honoris causa en esta universidad, para mí, creo que mi memoria visual siempre domina sobre otras cosas, y entonces, pero sin embargo Saramago creo que era muy borde, dice la gente que era conocido más de cerca, y yo creo que Jerry no lo era así. Te hacía disfrutar, te hacía gozar, sobre todo con su entusiasmo por la cultura en sus muy diversas formas. Bueno, son muchos recuerdos de él muy entrañables todos, desde la primera vez que en Saconia María Victoria y Josechu organizaron esa reunión en que yo, como ni siquiera todavía empezaba a ser estudiante de doctorado, estaba haciendo mi tesina de licenciatura, el equivalente ahora a la tesis de máster, pienso. Y él se interesó, bueno, cada uno de nosotros tenía que contar en lo que estábamos trabajando. Había pocos estudiantes, la mayoría eran colegas del propio Josechu y de Juan de las distintas universidades españolas. Y ya en ese momento yo, cuando lo conocí, me pareció una persona muy afable, realmente, sinceramente interesada por los demás, por el trabajo, por todo. Y bueno, pues eso fue, yo creo, en el 78, 79, si no me equivoco.
Y bueno, luego el año siguiente, en septiembre del 80, ¿no?, en la reunión en Edimburgo de la British Psychological Society, donde también era uno más, nada de divo, era el conferenciante estrella de los muchos que había, estrellas, todos conocidos, pero él era sobre todo eso, muy cercano y demás. Es decir, que no solo con las chicas jóvenes, también con los estudiantes varones y con todo el mundo, pero sí que es cierto que era muy coqueto. Luego también, bueno, muchos años que ha venido a participar con Carol Feldman ya, ¿no?, en los cursos de doctorado. Nos ha faltado poner la foto, creo, esa de esos cursos de doctorado. En la Menéndez Pelayo, en el 85, cuando habló de que cuando él conoció Santander era... No cuando intentó venir como miembro, pero nos contó la historia de la Brigada Lincoln, sino poco después, cuando vino a participar en la Segunda Guerra Mundial y conoció Santander desde el barco en el que venía, o desde el avión. Esa fue su primera visión de Santander y nos contó todo eso, y fue la excusa para hablarnos entonces de su visión, sí, de la Guerra Civil Española y demás. Pero claro, además del curso que dio en Santander, no podemos dejar de recordar a los que estuvimos allí bailando con Ileana bastante, en el Día del Carmen, en el barrio del Carmen, de los marineros. O sea, de fiesta, bueno, disfrutó muy bien, bailaba muy bien. Sí. Luego, pues más tarde, ¿no?, todas sus visitas, siempre había el capítulo del disfrute de una parte de la cultura que digo es sobre todo con, creo, la creación artística en sus varias formas. Tú lo has dicho, ¿no?, la música, el arte. Pues cuando fuimos a ver, me recordaba Alberto Escudero, que está por ahí, que no fue el Andes Errantes, sino Wojciech de Alban Berg, que fuimos a ver con él, y luego cenamos. Estaba también Pilar Linaza, que creo que también estaba por ahí. Estuvimos cenando hasta las tantas, hablando de mil cosas, y luego en el coche, llevándole al hotel, esa vez estaba en un hotel, pusimos Rancapino, cantante flamenco, Rancapino, en el coche, pusimos la música, y entonces eso le dio pie para hablar del flamenco, y que había estado viendo a Chocolate unos semanas antes en Nueva York y demás. O sea, siempre era sorprendente. Pues sí, en sus textos cita, y en sus ponencias cita siempre, o sea, un montón de autores, ¿no?, de habla hispana, Neruda, Borges, Lope Vega, pero también eso, su pasión por la música. Me hubiera encantado la partita de Bach de hoy, ¿no? Me hubiera encantado estar aquí, estoy segurísima. Y el arte, recuerdo con 91 años, hace 10 años, yendo a ver a la Biblioteca Nacional la exposición de los dibujos de Rembrandt, y luego caminando los metros que haya. Yo le había dicho, no, son como 100, 150. Y cuando íbamos por Cibeles, dice, yo creo que vamos por 300. Fuimos caminando desde la Biblioteca Nacional hasta la Plaza de la Platería, enfrente del Jardín Botánico. Él, con sus 91 años. Bien, y todo esto hablando de Rembrandt, hablando de lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, no solamente es el desarrollo humano, la educación, el derecho, la narrativa, no, es también eso, las distintas formas del arte, las novelas. Me acuerdo en una de sus últimas visitas, bueno, quizá hace 8 años, que un estudiante le preguntó, ¿qué hay que hacer para ser un buen psicólogo clínico? Muchos de vosotros estabais entonces, lo recordaréis. Y le dijo, bueno, para ser un buen psicólogo, no solo un psicólogo clínico, hay que leer novelas. Hay que leer novelas. Eso es lo fundamental para ser un buen psicólogo. Y es así, leer novelas, ver cine, las narraciones, los relatos, la vida misma, es lo que nos hace comprender y ser mejores psicólogos. Bien, bueno, pues yo no quería añadir nada más porque todavía queda gente, pero sí, bueno, también puedo decir eso, que también te podía decir que lo que le gustaba mucho al violinista
Nigel Kennedy era tocar a Jimi Hendrix. O sea, te decía esas cosas, como decía Juan, siempre sacaba temas nuevos en psicología de temas antiguos, pero también esa manera de sacar, de revitalizar, de regenerar, también le ocurría con otras, es decir, como con romper clichés, dar una visión que igual no es lo que esperamos. Entonces, eso siempre yo creo que lo ha compartido con nosotros y nos ha hecho mejores psicólogos y quizá mejores personas. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. De verdad que siento profunda emoción de estar aquí y quiero agradecerle a Josechu, a la familia de Jerry, especialmente por haber venido y darnos ese toque personal, y también a todos vosotros por estar aquí compartiendo este momento, ¿no? Mirad, para mí es difícil hablar de Brunner porque, bueno, yo pensaba, ¿y yo qué voy a decir? Mirad, yo os voy a interpretar mi relación con Brunner desde el trabajo que estoy haciendo actualmente. Esto me pasa en clase y me pasa continuamente. Siempre tengo en la cabeza lo último que estoy haciendo y eso es lo que relaciono con lo que luego voy a contar, ¿no? Y entonces, mirad, yo no sé si sabéis, yo ahora estoy trabajando en el fenómeno fandom, las fan, las adolescentes que siguen a grupos musicales o que siguen a creadores de videojuegos. Mirad, para mí Jerry es un gigante intelectual y Jerry era un héroe. Y era un héroe con el que he tenido la enorme suerte de interactuar de forma personal. Yo tengo aquí tres vivencias y 3 ideas. Las 3 vivencias son personales y tienen mucho que ver con la idea de fan. La primera es que para mí Jerry era un actor. Era un actor y eso me encantó. Es que además, desde que lo vi, dije, yo cuando vaya a clase tengo que ser actriz. Y todos los días cuando voy a clase digo, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a atraer la atención de mis alumnos? Y yo actúo. Eso es lo que hacen los héroes, lo que hacen los de los grupos musicales, como One Direction o cualquier otro. Y tenemos que aprender de ellos. Yo creo que Jerry se inspiraba en gente de este tipo, por eso atraía. Claro, a mí Jerry me atrajo intelectualmente. ¿Y qué es lo que me atrajo a mí de Jerry? A mí me atrajo, lo primero de todo, os lo tengo que decir, su idea de que era una persona curiosa. Cuando lo veo aquí, digo, este hombre estaría ahora mismo tratando de descubrir lo que nosotros queremos decir para respondernos. Jerry era continuamente una persona que estaba planteando retos. Y entonces, por eso, la idea de que sea un héroe es complicada, porque los héroes no plantean retos. Nosotros tenemos que enfrentarnos a los héroes. Entonces, yo no sé si como intelectual puedo tener héroes, pero también os digo una cosa. Yo veía el otro día una película que me encantó, la película Metrópolis, no sé si la habéis visto, y ¿sabéis lo que decía? Que entre las manos y la cabeza hay algo intermedio, y es el corazón. Entonces yo creo que por eso la gente atrae, por eso las ideas atraen. No sé si como intelectuales tenemos derecho a poner el corazón. Yo, sinceramente, a los años que tengo lo pongo. Y luego también tenía otra idea personal, que es su capacidad de dialogar. Y con eso ya entraré un poco más en las 3 ideas intelectuales que tengo, ¿no? Su capacidad de dialogar, ¿por qué? Porque siempre que tú le planteabas una idea, es lo que han dicho mis compañeros, trataba de ir más allá. Y era un reto continuo, no le importaba que te enfrentases a él. Cosa muy extraña en nuestro mundo académico e intelectual alrededor del mundo. Y bueno, yo sinceramente no me puedo resistir a deciros las 3 ideas de Brunner que más han influido en mi vida, pero en mi vida personal, porque es que cuando voy conduciendo, cuando estoy así me va, claro, cuando estoy entrevistando a los niños, cuando estoy en la escuela, montones de veces estoy pensando en las ideas que Jerry me transmitió.
Bueno, la primera ya se ha dicho aquí, es la de narrativa. Pero esta mañana, cuando me he puesto a leer en este iPad que tengo y que llevo a todos los sitios, y del cual solo he encontrado un libro de Jerry aquí dentro, que es este Actual Mind Possible Wars, en ese libro he encontrado que la narrativa tiene que ver con la interpretación de un texto. ¿Y cuál es ese texto? Ese texto es la cultura. Y entonces nosotros tenemos que interpretar la cultura, y allí viene el segundo concepto que os quería decir intelectual, que es el concepto de significado. ¿Cómo construimos el significado? Construimos el significado interpretando la cultura. Pero la cultura es un texto, y los niños han de interpretar la cultura. ¿Qué cultura? Yo creo que la cultura del futuro, no la cultura del pasado. Y en este sentido apuesto por una escuela como la que creo que Jerry apostaba, donde yo aprendo de los niños, donde cuando ellos me enseñan a usar Instagram, a usar Musical.ly, a usar Snapchat, y yo los uso todos porque tengo que participar de su cultura. Si no, no sabré leer los textos de nuestro mundo. Yo no quiero ya leer otros textos. Quiero leer, como Jerry me ha enseñado, los textos de la cultura, el significado y la cultura. Y luego hay otra idea y además se la pregunté personalmente y discutimos mucho tiempo sobre ella. Yo desgraciadamente, no suelo fumar, no bebo, solo hago que ir a correr e ir al cine. Entonces yo con Jerry siempre hablaba de los conceptos de sus libros, como por ejemplo una fan que quiere hablar de amor con su héroe. Yo no quería hablar de amor, yo quería hablar de los conceptos intelectuales que él me estaba continuamente dando. Y para mí el más misterioso es el de posible. Y esta mañana, leyendo el libro que os he comentado, he encontrado un poco más por dónde va. Y he leído: ningún mundo es más real que otros, no existe ninguna realidad privilegiada. Y lo que más me ha gustado, la mente es un instrumento para producir mundos. Yo quiero producir mundos en los que los niños participen. Y quiero tener una realidad en la que construyamos mundos, pero mundos futuros. Vi ayer una película que me encantó, me parece que se llamaba, no me acuerdo muy bien, es de una banda irlandesa en la que los chicos construyen mundos y ellos quieren ser la banda de las canciones del futuro. Yo apuesto por ese futuro que Jerry me enseñó y de verdad mil gracias por haberme invitado aquí a compartir estas reflexiones tan desordenadas que he ido hilvanando y que me las he escrito aquí cuando me he levantado y mientras venía en el coche. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ante todo, dar las gracias a Josechu, porque yo estoy aquí sentado porque he sido alumno de Josechu. En esta universidad tuve el privilegio de estudiar psicología aquí y gracias a eso conocí a Brunner cuando empecé a seguir las clases de mi gran amigo Josechu, ¿no? Y cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Jerry, pues claro, yo tenía un interés apasionante por todo lo que había leído de Brunner, de Jerry, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió es que se me cayó todo, porque al conocer su figura humana y darme cuenta del gran corazón que tenía, pues fue realmente lo que me apasionó. Porque todos los que estudiamos psicología o ciencias sociales cercanas siempre tenemos algún tipo de, de tendencia humanística importante que luego cuando venimos a hacer la carrera se nos olvida. Porque claro, tanta metodología, tanta gaita, tanta cuestión, pues la cosa más fundamental a veces te orientas a lo bestia y tal. Y claro, Jerry nos devolvía esa faceta y esa preocupación por la sociedad tan importante, que es lo que yo más admiro y más he admirado de él al conocerle, ¿no? Cómo realmente todo lo que le preocupaba siempre es la faceta humana y dar una transferencia de la gran ciencia a la sociedad directa, ¿no? Con todo el tema de su guerra a la pobreza y luego en los últimos años toda esta lucha contra la pena de muerte es apasionante y delirante, ¿no? Yo por las cuestiones que me dedico en los últimos años, para mí también ha sido una inspiración muy importante en el mundo artístico. Y de hecho recuerdo una conversación que tuvimos con él en que comparaba la navegación con la danza y esa conversación ha llegado a lugares insospechosos, ¿no? Hay dos personas que querían conocer a Jerry a toda costa, que son dos de las bailarinas más importantes de la historia y bueno, una es cubana, que estaba en Cuba esperando a ver cuándo le podía conocer,
De hecho, estuve hablando hace 2 días con ella y le dije, pues mira, teníamos este acto aquí, y digo, no me fastidie, digo, pues ya le conté y le puse al día. Digo, pues yo quería conocer a ese hombre hay que conocerle, porque claro, las comparaciones que hacía de la navegación con lanza, pues para una persona que es de danza, como yo no soy artista, ¿no? Pero entiendo que, claro, es una empatía emocional y profesional apasionante y tal, y bueno, se quedó con muchas ganas de conocerle. Y otra, pues que ha sido alumna nuestra y hizo la tesis, y bueno, estuvo Joséchu también en su tesis en el tribunal, es Tamara Rojo, que supongo que la conocen ustedes, ¿no? Que es premio Príncipe de Asturias y una de las máximas figuras mundiales de la danza actual, pues también con algunas de sus cuestiones teóricas y tal, le apasionaba, y luego estos comentarios querían conocerle y hablar con él para ampliar su perspectiva, y es un poco lo que quiero aportar. No quiero hablar de nada porque, bueno, con los grandes maestros que tenemos aquí sentados, pues no voy a aportar nada de la parte fundamental teórica, pero creo que es muy importante que las futuras generaciones lean a Brunner, se formen de Brunner, y eso es una labor que tenemos que darle todos con todo el corazón, también como tenía hemos perdido un sabio con un corazón impresionante, y esa es la parte más importante. Muchas gracias. La última intervención es de Ignasi Vila, que no ha podido venir, pero nos ha mandado un vídeo que vamos a ver de unos minutos. Y a continuación tendremos un poco de tiempo para algunas otras intervenciones o comentarios. Hay personas en la sala, por ejemplo, está todo un grupo de antiguos alumnos que estuvieron con Jerry en Florencia, justamente en las conferencias a las que le invitó Umberto Eco, y que coincidió, cosas curiosas, coincidió esas conferencias con la muerte de Ángel Riviera aquí. Entonces, yo solo estuve en la primera de las conferencias, porque me vine a Madrid, pero esas 3 conferencias dieron lugar después al libro de la Fábrica de Historias, que es una de las, yo creo, de las últimas obras de Jerry fascinantes, ¿no? La narrativa en diferentes ámbitos, en la autobiografía, en la literatura y en el derecho. Entonces, quizá nos sentamos ahí para ver la intervención de Nacho Vila, y luego vamos a terminar, ya lo anuncio, con unas palabras del propio Jerry, grabadas en Nueva York hace unos meses. Buen día, amigos y amigas. Me encantaría estar con vosotros, con vosotras en el día de hoy, pero mis problemas de movilidad me lo hacen imposible. No obstante, no me podía perder un homenaje a Jerry, que ha sido una persona fundamental en mi vida académica y personal. En mi vida académica, pues mucha gente lo conocéis, fue mi referente en mi tesis doctoral. En aquellos tiempos, cuando empecé en la universidad, mi interés estaba con Antonio Caparrós en hacer una tesis doctoral sobre la historia de la psicología marxista. Pero en las noches de verano, cuando el doctor Siguán se escapaba de Ibiza y venía a Barcelona, me intentaba convencer que lo mío era el lenguaje y que por tanto me dedicara a ello. Le hice caso y me puse con él a trabajar en la adquisición del lenguaje, de tal manera que nociones como formato, la manera de cómo se aprende a hablar, etc., estuvieran directamente en relación a las tesis que Jerry defendía. No le conocía, no había tenido nunca la posibilidad de haber estado con él, y fue ya años después cuando, gracias a Joséchu, la Universidad de Gerona estableció una relación especial con él. Tan especial que le hicimos el doctor honoris causa, pero el doctor honoris causa fue el resultado de muchas visitas anteriores y de trabajos que hicimos y de seminarios, discusiones, guías a gente que hacía el doctorado, etcétera, que hoy son ya profesores fijos en la universidad, y que en definitiva fue un referente también importante en el Departamento de Psicología de la Universidad de Girona. Pero más allá de lo que es lo académico, me gustaría resaltar algunos aspectos de la vida de Jerry a través de algunas anécdotas que reflejan bastante bien cómo era. Me acuerdo tardes que pasábamos en el Ampurdá, en la cual nos parábamos a veces en una plaza a
tomar un café, se sentaba y sacaba unos papeles y un lápiz y comenzaba a pintar. No hacía fotografías. Los sitios que le gustaban, que le emocionaban, que le decían algún tipo de cosa, lo que hacía era dibujarlos y guardarlos. Confieso que alguna vez intenté quedarme con alguno de aquellos dibujos, por cierto, extraordinarios, y no hubo manera. Lo consideraba como un recuerdo personal de su estancia con gente que en definitiva había significado algo para él desde el punto de vista personal. Me acuerdo también, Josécho se acordará también, de una noche de San Juan, la nit de San Joan de Jaume Sisa, en la ciudad de Girona. Cenábamos en mi casa, Merche, mi compañera, Josécho, él y yo. Merche siempre se ha escapado de todas las reuniones y gente que tenían alguna cosa que ver con la universidad o con la psicología. Sin embargo, aquella noche le tocó aguantar a 3 personas universitarias y psicólogos y puedo decir que disfrutó de una manera especial. ¿Y por qué? Entre tracas, petardos, etc., Jerry nos explicó su experiencia como militante en el Partido Comunista de Estados Unidos y cómo recordaba a la responsable de célula que había tenido, una chica que, por cierto, sentía no poder haber mantenido una relación con ella posteriormente. Y confesaba que no sabía nada de ella, pero que le daba pena. Pero junto con esos recuerdos, a la vez nos explicó lo que pensaba hacer en el futuro. Josécho y yo nos mirábamos, porque en aquellos momentos pasaban los 90 e íbamos sumando los años en que explicaba en relación a lo que quería hacer y llegaba más allá de los 120. Ha muerto con 100 años, pero esta anécdota explica la vitalidad con la que vivía. Una última cosa, Josécho también se acordará. Cuando venía Jerry a Girona, lo hacía viniendo de Italia, de Reggio Emilia, de camino hacia Irlanda. Era verano y por lo tanto quería disfrutar de una de sus actividades más importantes a lo largo de su vida, que era el mar. Y me acuerdo ir con él a Zara a comprarse un traje de baño para ir a ir en piragua a una pequeña cala, Tamariu, de aquí, de l'Empordà, con la que disfrutó enormemente. Son anécdotas que explican su vitalidad, su manera de ser, sus ganas de vivir, su relación con las personas a las que tenía un cierto aprecio, y en definitiva, una persona entrañable, que ya digo, no únicamente académicamente, significó algo muy importante para mí, sino que luego, al cabo de muchos años, también el terreno personal me enseñó muchas cosas. Gracias, Jerry. Ya no estás entre nosotros, pero tú, tu espíritu, tu conocimiento y todo lo que nos has dejado será siempre una fuente de inspiración para muchas de las personas que estamos implicados en mejorar este mundo y a la vez explicarlo. Gracias. Bueno, vamos a terminar con un pequeño vídeo grabado en su casa en Nueva York y en el que muchas de las cosas que hemos comentado todos nosotros se hacen explícitas en sus propias palabras. Maxine, next Saturday, is that okay? Yep, that's all right. Put it in your book. Yep. Complicated lives we lead. You can leave. Yep. And may you have a nice day. Same to you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.
Well done. So now, what I want to do, I want to put in my hearing thing. Good. Yeah. Yeah, speak. Yes? Yeah. Oh, Yeah. it was a wonderful birth party. Wonderful. That's the party today. Wasn't that great? Yeah. Absolutely great. I enjoyed that thoroughly. Yes. And you don't always enjoy your own parties because you don't have the right mix of people. But this was sufficiently diversified. Yes. All kinds of people. When do you go to Peru? On the 3rd of October. 3rd of October. So they're giving me, Juan del Val, Juan del Val, and myself. We're all going to be doctors. I'm very amused at when I asked my doctor about traveling. Mm. There's a thing down here. And he said, Jerry, I've been your doctor for some while. I hesitate very much to give you any advice because you never take it. Well, I quite agree with that. Yeah. I like it, the letter that the Chancellor wrote to you. That's sweet. Yeah. Because in fact you had been honoris causa of the Autónoma for 28 years now. And yes? Did you say 28 years? 28 years. So you came so often to psychology, to education, to law, once to the law faculty with Eleanor. Yeah. So you are the most distinguished, the Doctor honoris causa of the Autónoma. Yes. I enjoyed those visits very much, yeah. And we enjoyed so much. Yeah. So. There's something distinctive about Spain. On the one hand, it's a very serious country, but on the other hand, in the background, a very deep sense of humor. Yes. Humor, and you know the word irony. Yes. And there's a famous German expression, "Keiner König braucht Irren." Kings don't use irony. And they don't use irony because the fact of the matter is your best instrument for attacking kings is irony. Yes. I just had a very interesting exchange with a lady by the name of something Masama. She is in America and she is doing her PhD thesis, but for 15 or 20 years she was a teacher and then the principal of a school here. Uh-huh. And she said, I've always very much appreciated, she said, I'm also Jewish. My family comes originally from Kiev in Russia. And I find your way of raising the question of how people go from behaving intelligently to thinking intelligently. How do you go from outside in? And I thought this was very interesting. So I just was writing her a letter when you came in, encourage her to go on. But this question is from the outside in. Very hard to me. A person behaves intelligently. Does that mean they can think that way? So that's the way I ended my letter to her, is that she was talking about the change and the extent to which education can produce the changes. She has taught, as I say, for 12 years or something in school.
And now she is some kind of big shot in the educational system. I said, you got a real job on your hand. What can we do in schools? We do very little now. We teach them how to find the correct answer. Yeah, when in point of fact, what we should be teaching them, how you go about finding it, what you manipulate. Yes. And it's a question which people externally say, oh yes, I agree, but internally, mostly they don't know what you're talking about. Children ask questions, but they don't. In order to understand an answer to a question, you've got somehow to recognize alternatives to that question. So it's always like that. And I've always, this lady that wrote me about the fact that she's doing a PhD thesis, she also mentioned that she came from a Jewish family, originally from Kiev. And I wrote back saying, I think that to some extent, the degree to which Jewishness as such, because of the fact that it's for so many centuries been kind of underlying, leads to a kind of thoughtfulness. Do I really? Why am I asking that? You know? And that accounts for the fact that Jews are so successful in the intellectual world. Yes. But there is also a very important tradition, the way in which you raise the children, they become interested in many different things, not just one speciality, but... Yeah, and in Jewish culture, I can't say my family is much of a representative of Jewish culture. There was not a religious bone in their bodies, and they didn't know that all much about Jewish, but there's something about the culture that leads you to say, why am I asking that? So you ask not only a question, but you ask about what led you to that question. Yes. So in that respect, you know, and my father was a very interesting, he died when I was 13. But one of his frequent responses to a question was, that's interesting. Why are you asking that? So from very young, I got a lot of that business. You don't only ask questions, but you ask, why are you asking? Well, that is how we go about knowledge, which is very... So I wonder, I don't have religion as part of me, zero. But Jewish culture, even though I would hate to take my family as an example of Jewish culture, and they would say, what? Somehow leads one to ask questions about the questions you ask. Why am I asking that? So in that respect, I feel as if I've been a beneficiary from a cultural tradition in which I had no real part of it. Yes. It's so interesting. I was having a funny related thought, see how to state this. Some interesting kind of way in which in Europe, part of an intellectual tradition comes when, in the 17th century, we start wondering, what is the truth? How do you know the truth? And in order to say that, you have to say, what are the alternatives to our present version? So, instead of doubt being one of the factors in giving us neuroses, doubt
gives you the condition for developing the fullness of mind. So it's a very interesting kind of thing. I find examples in English language poetry on the W.H. Auden, I don't know whether you know his poems or not, but has a little short couplet of a poem which says, "Let us honor, if we can, the vertical man, though we honor none but the horizontal one." Which is, keep your doubt going, you know. Yes. Nothing is finished, everything is alive. Para este homenaje. Muchísimas gracias a todos. A Jerry le habría gustado mucho este homenaje. Bueno, pues muchas gracias.